Ya. Buenas tardes, hermanos. Ahí sí que digo tardes porque si se dan cuenta todavía el sol está afuera. Y es extraño que a estas horas, cuando unas semanas atrás ya estaba oscureciendo, pero todo es debido al cambio de la hora. Antes de continuar también, mientras que se conectan por medio de la línea o se conectan por medio de los demás hermanos, vamos a compartir algo que es muy interesante, que es algo muy especial que el Señor puso hoy en la tarde en mi corazón, porque preguntaba yo qué voy a enseñar o qué voy a compartir. Y la verdad es que me llevó un verso a un capítulo de la Biblia donde hay mucho que aprender. Y creo que conforme compartimos este capítulo o esta enseñanza del Señor, vamos a aprender algo. Vamos a aprender mucho. Quisiera decirles, déjenme compartir, antes de comenzar y mientras que los demás comienzan a sintonizarnos, por decirlo así. Tuve la oportunidad de ir a Monterrey este fin de semana y ya tenía bastantes años de no ir. Tuve la oportunidad de viajar con una hija espiritual mía, una amistad del hogar, una amistad de la iglesia, una amistad que ustedes conocen, y porque le invitamos que fuera con nosotros. Desde hace tiempo platicábamos acerca de la boda de Pepe, la mayoría de todos ustedes conocen. Ella tuvo la oportunidad de conocerlo anteriormente, antes del viaje, y viajamos. En ese viaje me llamó la atención que ella se disculpó desde un principio porque ella estudia los sábados para tener mejor conocimiento de su profesión y su especialidad. Y no voy a entrar en los detalles, pero me sorprende que la clase comienza a las 8 de la mañana. A las 7:30 comienzan todos los estudiantes de alrededor del país en México, se conectan por el mismo medio que nosotros estamos utilizando, con el profesor, que es un médico, un profesional, ya un señor bastante maduro. Y aunque crean que estoy hablando, quizás se pregunten, pero eso no es la enseñanza. Estoy solo compartiendo como una manera de introducción. Sucede que todos los sábados, por cierto periodo de tiempo, lo han venido haciendo. Pero vuelvo a repetir, a las 8, pero a las 7:30 comienzan a conectarse todos y se saludan unos a los otros y saludan al profesor y cómo le va, esto y el otro. A las 8 en punto comienza la clase. Hermanos, la clase comienza a las 8. A mediodía hay un intermedio, hay un paro, y la clase sigue hasta las 7 de la noche. Interesante saber que hay tanto que aprender. Y me preguntaba yo si todos nosotros, de todas las prédicas, de todas las enseñanzas que hemos compartido por este medio, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aplicado a nuestra vida? Claro que ella en la enseñanza esa pues le enseña bastante para poder manejar el equipo, tanto equipo como conocimiento, como trabajar. Pero en lo espiritual nosotros, vuelvo a repetir, casi un año tenemos de estar en me preguntaba, manejando, mejor dicho, iba al pasajero, pero en la mente me pasaba por la cabeza preguntar qué tanto hemos aprendido, qué tanto verdaderamente
tenemos y vivimos lo que decimos que somos? ¿Qué tanto dejamos que el Espíritu de Dios, que nos ha transformado por un periodo de tiempo desde que le conocemos, pero ahora en este cambio tan drástico por el que hemos pasado, algunos hemos experimentado enfermedad, algunos hemos experimentado la gracia del Señor que no nos ha tocado por el momento, pero en sí, ¿qué hemos aprendido y cómo lo aplicamos? Eso era lo que me preguntaba. En el camino, oyendo al doctor que daba la clase, de vez en cuando lo ponía para que lo oíamos, y después lo ponía en los audífonos y ella seguía con su aprendizaje. Pero de 8 de la mañana a 7 de la noche, cada sábado, hablando del mismo tema, cómo aplicarlo, cómo enseñar, cómo poder, y las complicaciones que hay, esto y el otro. Y me preguntaba, ¿qué tanto mis hermanos, de todo lo que se ha enseñado, de todos aquellos que vuelvo a repetir, durante la pandemia, nos han visto, qué ha aprendido, qué ha cambiado, qué aplicación tiene las palabras de las prédicas, que si las ponemos por años serían 52. Y si las ponemos los martes ya serían 104. Pero no estoy haciendo tanto énfasis en el tiempo, en la dedicación que iba escuchando en la enseñanza la doctora. Nosotros por lo regular lo hacemos 1 hora, a veces menos, un poquito más a veces. Pero ¿qué impacto ha tenido en nuestras vidas? ¿Qué impacto ha tenido tan grande que has impactado a otros? Porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de llevar lo que aprendemos y compartirlo con alguien más. Y si no lo hacemos, por lo menos aprenderlo y aplicarlo en los cambios que debemos de hacer. Te voy a dar otro ejemplo para no hablar más del viaje. Acaba de pasar una helada que ya desde 1980 no había habido aquí en estas 2 ciudades, lo que es Laredo, Nuevo Laredo, que fuimos impactados bastante. No puedo decir de los demás porque ellos sí lo experimentan cada 2, 3 años, las heladas, los fríos. Me refiero de San Antonio para arriba, no digamos los estados más al norte. Pero el impacto que tuvo, y vuelvo a repetir, me lo dio esta tarde el Señor, porque nosotros, creo que cada uno de nosotros en el lugar, en la casa, hemos experimentado, disculpen, tomando un traguito de agua por la resequedad de la garganta. Hemos experimentado lo que ha afectado las flores, los arbolitos, lo que ha sido aquí con naranjales, ejemplo, platanares, moringas. Fueron que 2, 3, 4 días que tuvieron un impacto. Tenemos varios, pero reventó de tal manera el frío que yo no creo que vuelvan a salir. Es más, vino el jardinero y lo que él cree que ya no doy, y que conoce, pues tiene su experiencia, los cortó. Y me recordaba yo de aquella higuera que no dio fruto, que hay que cortarla, que Jesucristo dijo. Pero no es ese el caso, es que pasamos por un proceso.
la analogía que estaba utilizando anteriormente de lo que hemos aprendido en las últimas, por este medio de que transmitimos, ¿cómo lo aplicamos? Porque hemos sido afectados. Así como esa helada afectó, no digamos las tuberías, porque en varios lugares las tuberías llegaron a extremos que reventaron. A mí me pidieron favor, por cierto, que comprara una maquinita durante ese día. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que yo voy aquí a la Clark, donde conozco a alguien, donde venden tubería y todo eso. Y lo crean o no, cuando yo llego me sorprende de haber contado 84 hombres en fila, la mayoría de todos plomeros, porque la mayoría de todas se reventó. El punto que quiero hacer con esto, el impacto que tiene la naturaleza aún afecta nuestros corazones. Nos ha afectado tanto que ha venido, ahorita comienza la primavera, comienzan los pajaritos en una manera diferente a cantar y comenzamos a ver el brote de todo. Ahorita no se mira casi nada. No sé si han pasado por la iglesia, las palmeras se quemaron totalmente. No sé si vuelvan a... Yo sé que las palmeras tienen la raíz bien profunda y buscan agua hasta el fondo. Pero el frío fue tan extremo que las quemó. Y así es el trajín que nosotros llevamos en la vida. De una u otra manera, somos impactados por el mundo. Comencé explicando el aprender, lo que hemos aprendido, cómo lo hemos aplicado, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida o qué cambios ha hecho en nuestras vidas, así como ha cambiado y vino a mortificar, si lo puedo llamar así, al árbol, a los árboles. Fue devastador. Y yo sé que cada uno de nosotros, de una u otra manera, en este periodo de tiempo o en tiempos anteriores, hemos pasado por tribulaciones tan fuertes como estas. Pero la palabra de Dios siempre ha estado a nuestro lado. Y mi pregunta hoy es, ¿qué impacto ha tenido la palabra de Dios para mantenernos fuertes? Como se lo dijo, por ejemplo, a Josué, cuando él tomó el puesto, por decirlo, sé fuerte y sé valiente, sé de buen carácter, de buen coraje, que yo estaré contigo. Y en cada paso y en cada tormenta o en cada problema, sea el que pasemos, dejamos huellas que afectan generaciones por venir. Y de eso es el tema hoy, pero antes oremos. Creo que la introducción tiene un sentido muy fuerte, una base muy fuerte de lo que aprendemos, lo que hemos hecho, cómo hemos reaccionado durante esta tormenta. Algunos han sido lastimados. El poder de la oración, sabemos, pero en lo personal, en lo más íntimo, en lo más personal. Déjame decirte que en las últimas 2 o 3 semanas he tenido una carga muy fuerte. Y no es mía. El Señor me la ha puesto de una manera sobrenatural, que con lo que he visto en el desarrollo de aquellos que iban paso a paso creciendo en la palabra del Señor, como por un impacto del pasado se han retirado o han soltado, por decir, la soga al muelle donde estaban atados, a la roca que es las enseñanzas de la Biblia, y se han alejado, han dejado que la marea del mundo los jale de tal manera que andan bastante desorientados en el mundo. Jóvenes que conozco en diferentes partes
podría decir, del mundo. Estuve hablando con Astrid, una muchacha en Tailandia, y me contaba de ciertos niños que conocimos, que tuvimos la oportunidad de compartir cómo el mundo poco a poco a veces los arrastra, no a todos, especialmente ahí aquí hay mucha devoción por el Señor. Pero aún así existe, existe tanto aquí en Laredo como en Laredo. Y es el impacto más grande que he tenido en carga en mi corazón, porque sí he visto devastación en los jóvenes. Aquellos jóvenes, digamos, en iglesia, en Nueva Visión, cuando nos reuníamos, poco a poco se han alejado o se ha desatado esa conexión por medio de la palabra y se han, como dice en inglés, drifted, y se han alejado de tal manera que ya ni el faro en las alturas, a las aguas donde se han metido, hay bastante distancia. Solamente el Señor es quien nos puede regresar. El punto que tengo aquí es, ¿qué dicen los padres acerca de eso? Vuelvo a repetir, no hablo solo de jóvenes de la iglesia, doy un ejemplo de los jóvenes de la iglesia porque había grupos de jóvenes. Pero es en todo el mundo, es en todas partes. Podría hacer mención de todos, específicamente podría decir en Nuevo Laredo, podría decir en Guatemala, podría decir aquí, es en todo el mundo. Vuelvo a repetir, platicaba con Astrid hace poquito, la guerra en Burma, en Tailandia, la división del río. Impacto. Hace 8 años crucé una niña de 13 días bajo las, podría decir, secuelas de ametralladoras y morteros. Creo que lo compartí anteriormente. Esa niña ya debe tener 9 años. ¿En dónde está esta niña? Siempre hemos dicho, es el futuro de la iglesia. La juventud es el futuro de la iglesia, pero se han alejado tanto debido a las tormentas, debido a lo que les daba la analogía, la destrucción de esta helada que acaba de pasar, la destrucción que hizo con los árboles y todo. Pero les estaba entregando mi corazón. Pero miremos qué dice la palabra acerca de eso. Porque así como hay madres, como hay padres angustiados, es responsabilidad de nosotros como padres, o podríamos decir como abuelos, guiarlos en la mejor manera con el amor que hemos aprendido que el Padre ha tenido con nosotros por medio de su Hijo, y poderlos guiar o enseñarles. A veces los padres están muy ocupados, trabajando, siendo buenos proveedores, y los nenes o los niños se quedan hasta cierto punto con la tableta o con la computadora. Hoy en día aprendiendo, pero están abiertos y expuestos a tantas cosas que de ver o de oírlos da tristeza. Oremos, sí, y entramos a un verso. Padres celestiales, en esta tarde, que te damos gracias por lo que nos has dado el día de hoy. Desde ya comenzamos con palabras de gratitud, Dios Padre, por lo que estás preparando para cada uno de nosotros, porque sabemos que tú sabes exactamente la condición de nuestra mente, nuestro corazón y nuestro cuerpo. Cada situación, Dios Padre, en el hogar que tú nos has bendecido de tener, conoces la entrada y salida de cada uno de nosotros con las cargas que tenemos. Y es en esta noche, Dios Padre, que yo te pido y clamo a ti porque tú nos respondas a la pregunta que hacía hace un momento de
¿Dónde estamos el día de hoy con tu enseñanza y a dónde nos quieres llevar? Te lo pido, Dios Padre, que tú tomes control, me uses por medio de las palabras que me diste para poder compartir con aquellos que nos miran, que nos escuchan, dándote honra y gloria en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. A veces nosotros hablamos bastante de lo que Dios ha hecho, pero cuando andamos fuera o cuando andamos expuestos a otras personas o ampliamente, a veces nuestro comportamiento refleja la luz de Jesús, o en otros casos, tú te preguntas si verdaderamente esta persona o aquel con el que estás observando lo tiene, o lo perdió, o lo dejó guardado. Me gustaría seguir hablando más del corazón, pero creo que es necesario que entremos por lo menos a la palabra del Señor, que es lo que nos enseña y es la respuesta a todo lo que les estaba compartiendo. Hay un pasaje en la Biblia que lo hemos visto quizás una o dos veces. Hemos visto más del que está en medio. Pero si vamos al libro de Lucas capítulo 8, hay un ejemplo, uno de los milagros de Jesucristo. Sabemos que hay varios donde nos enseñó, aprendemos bastante de él. Pero aquí en el libro de Lucas capítulo 8, verso 40, vamos a ir por paso a paso, pero en el verso 40 dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. ¿Te has dado cuenta cuando alguien ora? Tiene ese deseo profundo, ese deseo de expresarle a Dios la gratitud o expresarle a Dios por la bendición que ha recibido, ya sea que vas a orar por los alimentos, ya sea que vas a orar por alguien, por necesidad de alguien, o aún cuando tú hablas con él. Oye lo que dice: cuando volvió Jesús está contigo. El Espíritu de Dios está contigo. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo están contigo. Entonces, cada vez que tú te comuniques, tiene que haber un gozo. Y era lo que les preguntaba: ¿qué hemos aprendido durante este tiempo que hemos enseñado por estos medios? ¿Cómo lo aplicas? El gozo de saber que Jesús va sentado al lado tuyo en el carro. Yo no lo veo, pero si no lo ves, lo puedes sentir. Lo puedes palpitar. El gozo del Espíritu Santo contigo. Muchas personas y muchos de nosotros decimos, en el conocimiento que tenemos, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pues si es el templo, tiene que haber un avivamiento en tu corazón, donde guardas sentimientos y emociones emocional, de sentir que el Espíritu es quien te está guiando, y tiene que haber un gozo. Es cierto que aquí nos está enseñando algo que pasó hace 2000 años, 2021, que sucedió. Pero dice: todos le recibían una multitud con gozo porque todos le esperaban. Hermanos, déjame decirte que si podemos decir de 60 personas que estábamos en la iglesia, que nos juntábamos constantemente, llegar a un número de 8 a 10, lo más, te deja mucho que decir. Y déjame decirte, he platicado con personas que llegaban bastante seguido. Bastante de ellos perdieron seres queridos durante este periodo de tiempo. Es cuando más debieran de buscar de Dios. Les he invitado, los he invitado, he orado por ellos, pero se han alejado.
como les decía, como una barca drifting away, alejándose más de la orilla. Las consecuencias que pueda tener, eso es lo que más me preocupa. Y no lo hago por llenar una iglesia, porque Dios es quien las llena. Pero el verdaderamente ver que la gente se ha dejado de llegar, vuelvo a repetir, solamente 6, 8, 10, algunas veces los domingos 12. ¿Dónde están aquellas familias que llegaban, que se unían en oración, que les gustaba la alabanza? Yo sé que en tu casa tú puedes alabar, yo sé que lo puedes hacer en casa, pero debemos de recordar que dice la palabra que debemos congregarnos. Y aún por este medio debiéramos de hacerlo. Y aún así no lo hacemos. Pero la analogía, si comenzaron a ver desde un principio, pasar en clases con ese gozo de querer aprender, de tener más conocimiento desde las 8 hasta las 7 de la noche, y con gozo. Y cuando se trata de la palabra, vuelvo a repetir, de 60, 70 que éramos en la iglesia, me preguntan a dónde irán o qué habrá sido de ellos. Dice entonces en el verso 41, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, acuérdate, la sinagoga era alguien bastante alto, pero se postró a los pies de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que tú doblaste rodilla? ¿Qué es la distancia más pequeña entre Dios y tú? Para postrarte y hablar con Él. Yo sé que hay mucha gente que dice no hay necesidad de hacerlo. Yo hablo cuando voy manejando porque soy una persona bastante ocupada. Yo respeto eso. Dios conoce todo eso. La pregunta fue, ¿cuándo fue la última vez que doblaste rodilla? ¿Qué es la distancia más pequeña entre Dios y tú? Para que en esa postura, con las manos, hablar con el Señor. Entonces vino un varón, vuelvo a repetir, Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Un hombre con bastante conocimiento le estaba rogando a Jesús que entrara a su casa. ¿Cuántas veces has invitado tú a Jesús que entre a tu casa en los últimos? Pon el tiempo, el periodo de tiempo, el que tú quieras poner. Imagínalo. Pero si hemos leído este verso o hemos leído tantos otros, ¿por qué no invitar a Jesús por medio de la oración que entre a nuestro hogar? Sabemos que el Espíritu Santo sabe todo lo que pasa en nuestra casa. Pero si sale del corazón, invitar lo que pase. Un padre o una madre que está pasando por tribulaciones, ya sea con los hijos, ya sea con los hijos. Acordémonos que los hijos ahorita, a pesar de que, pongámosle un término medio de edad, están pasando por dificultades bastante grandes. Porque estaban acostumbrados hasta cierto punto a la libertad de estar en la escuela por 8 horas o 9, mientras que regresaban a casa, pero tenían amistades, se divertían, y hoy en día ha sucedido lo mismo que ha sucedido con los árboles. Esas amistades, esas reuniones que la mente humana, especialmente en el proceso de desarrollo, necesita esa conexión, necesita esa convivencia, si la puedo llamar así. Porque hay gozo, si se recuerdan al principio les decía, hay gozo. En los muchachos hay gozo cuando se juntan en las escuelas. Todo eso fue cortado y los ha afectado bastante. ¿Qué has hecho tú para, por lo menos, escucharlos? ¿Qué has hecho con el conocimiento de la palabra, poderlos guiar o bendecirlos hasta cierto punto para ser un papá protector,
una madre soltera, un padre soltero, lo puedo decir, o los dos, padre, esposo y esposa en la casa, siendo o tomando la iniciativa de ser un padre protector, porque tus hijos de una u otra manera pueden ser afectados bastante. Se pueden ir y caer en las tentaciones de lo que puedan alcanzar, especialmente, como les decía, pasan tanto tiempo en la computadora que ven tantas cosas. Me refiero a clases. Yo creo que ya hoy en día están regresando ya a las escuelas. Veremos cómo continúa eso. Pero ha sido un padre protector o un padre pasivo. Padre pasivo que deja, bueno, eso se lo enseñan en la escuela, eso no me toca a mí enseñárselo. Abba, Dios, tuvo un hijo y él tuvo que guiarlo, protegerlo para llevar a cabo el propósito que él tenía para poder darnos salvación, para poder darnos vida eterna, para poder darnos el camino, la verdad y la vida. Abba en los cielos también pasó por esos momentos de preocupación, donde pudo haber sido tentado, y fue tentado, lo sabemos, que fue tentado Jesucristo, pero él se mantuvo recto, porque sabía el propósito. Pero muchos de nuestros hijos, debido a la ausencia de padre y madre, se han secado las raíces, conforme han ido creciendo. Miremos lo que sigue. Porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. En otras palabras, mejor dicho, había bastante gente. Y los oprimían porque querían estar cerca de Jesús, querían sentir de lo que él hacía, y habían visto a este que venía de la sinagoga, que no era muy bien apreciado, pero clamaba porque su hija estaba enferma. Ahí es donde en el verso 44 entra otro milagro, el de la mujer del flujo. No sé la razón por qué está en medio, ni tampoco lo voy a tratar de justificarlo o decirlo por qué. Pero si vamos al verso 48, al 48, dice, en el verso 49, dice, estaba hablando aún cuando vino de casa el principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestéis más al maestro. Hace un momento mencionaba acerca, ¿eres tú un padre protector o eres tú un padre pasivo? Un padre pasivo es el que no se preocupa, pues al fin y al cabo yo soy el proveedor, yo soy el que pongo el billete en la mesa, para traer el pan caliente. Quizás esté exagerando, pero hay muchos que toman esa posición. Dejan la responsabilidad a la madre o dejan la responsabilidad a los maestros. Esos son los padres pasivos. A veces ni se preocupan de ver cómo van en las clases o qué progreso tienen, o aún cuando nos reuníamos, por decirlo así, qué progreso tienen cuando están juntándose entre jóvenes. Pero un padre protector lo lleva, lo trae, lo cuida, platica, comparte. En este caso, el padre era protector, andaba buscando del Mesías, sabía que era el Mesías y quería que hiciera un milagro porque su hija estaba muy enferma. Pero alguien le dice, oye, disculpa, pero ha muerto. Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Yo sé que todos nosotros tenemos la convicción de ver a nuestros hijos
salir adelante. Sabemos que tenemos a nuestros nietos y lo podemos verlos crecer, pero ¿los vamos a hacer en una manera protectiva o los vamos a hacer en una manera pasiva? Este hombre definitivamente era protector porque quería que su hija que no estuviera enferma, que la sanara. Alguien llega y le dice, ¿sabes qué? Mejor ya no molestes porque ya se murió. Pero Jesús solamente le dijo, no temas, cree solamente y serás salva. Cree solamente que tus hijos van a ser salvos. Déjame decirte, ¿cuándo fue la última vez? Quizás algunos dirán, bueno, ¿sabe qué, pastor? Está hablando de una manera que eso ya debiéramos de haberlo hecho 20 años atrás porque nuestros hijos ya crecieron, ya se fueron. Pero algunos de los hijos, aun cuando los ves, ¿tú los bendices? Aunque estén fuera, pero cuando te vienen a ver o cuando están, si todavía están o ya están grandes y están en la cama ya durmiendo, antes de que tú te acuestes, vas y pones la mano, por decirlo, en el hombro o en la mano, que están bien dormidos, y oras por ellos en una manera protectiva, porque Dios esté siempre con ellos. Y si no lo haces por temor de que se burlen de ti, porque ya están bastante grandes, ya saben lo que hacen, porque mamá, nosotros ya sabemos lo que hacemos, y nosotros oramos a nuestra manera. Pero acuérdate que una bendición del Padre, como lo hizo Abba en el cielo con Jesucristo, es una bendición única, única. En el verso 50, vuelvo a repetir, dice, oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo. Tienes que tener cuidado a quién dejas entrar a tu casa. Tienes que tener cuidado los amigos. Y déjame decirte algo, si tú ya pasaste por eso, quizás te lleve para atrás y traiga recuerdos. ¿Quiénes eran los amigos que dejaste entrar? ¿Quiénes fueron los que impactaron a tus hijos durante ese periodo de tiempo que preferiste, como un padre pasivo, dejarlo que alguien más tomara el tiempo que debieras de haber tomado tú? Sino Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre. Oye bien, al padre y a la madre de la niña. Aquí hay algo muy bonito. Jesús llama, cuando el padre y la madre están unidos y viven en casa, a los dos. Ellos son los padres protectivos con los que quería hablar Jesús. Ellos son los padres protectivos con los que quiere hablar Dios por medio de su Hijo. Date cuenta en la mesa. Hoy en día, aún a pesar de que es difícil ir a restaurantes como lo hacíamos antes, pero da tristeza. Yo sé que hay gente madura, ahorita bastante madura, que me ve. El día sábado, en la boda de Pepe, a quien conocemos con tanto cariño, habían, si no mal recuerdo, 18 personas fueron las que conté. Fue bastante pequeña, simple, muy bonita, muy especial. Pero conté en la mesa 8 jóvenes, cada uno con su teléfono, sin participar. Su padre y sus madres ahí, pero sin participar en la convivencia de un matrimonio que se acababa de realizar. Cada uno con el 666, como lo he explicado varias veces, porque el www, los 3 Ws traducidos o la conversión en el griego es 666.
pero la juventud está muy, muy, muy arraigada, si puedo decirlo así, muy, muy encadenada, muy atada a lo que es la tecnología. Y los padres son los proveedores de eso. ¿Son padres pasivos o padres protectivos? Porque la sociedad o porque el mundo lo hace, pues los niños tienen que estar a un nivel igual. Sí, está bien, pero ¿no dice la palabra del Señor que todo tiene su debido tiempo? Maneras de tiempo de llorar, tiempo de celebrar, tiempo de esto, del otro. A eso me refiero. Y eso es el dolor que me dio, de ver jóvenes, verlos haber visto crecer y tan alejados de lo que es la palabra del Señor, de convivir con todo el corazón, algo muy especial, un evento muy especial. Pero ha sucedido y nosotros hemos sido los participantes o los proveedores de esas cosas. Sigamos adelante con lo que dice. Así de que invitó a la madre y al padre. Es participación de los dos. Acordémonos que nuestros hijos, a pesar que lo dije, nuestros hijos son nuestros, pero el Señor nos los ha dado para que nosotros podamos llevarlos paso a paso a un momento donde ellos dejan padre y madre para comenzar y hacer y rehacer su vida. Hoy en día me preocupa aquellos que verdaderamente están arraigados, quiero decir, con las raíces profundas como la palmera buscando agua, ríos de agua. Los jóvenes hoy han dejado la palabra del Señor por un lado y buscan más del mundo de lo que es la palabra de Dios. Que sean los papás los que oren, que sean aquellos padres pasivos que así les han enseñado, y vuelve a lo que les quiero compartir. Y oraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. Ahora me pregunto de estos muchachos, ¿cuántos de ellos? Y solo daba un ejemplo, pero aún lo vivimos en la casa. Tenemos hijos que verdaderamente el Espíritu los ha dejado, porque ellos son los que lo han sacado. Por eso es que llama al padre y a la madre. Tenemos la responsabilidad como madre y padre de velar todavía por los hijos, aunque sean grandes, aunque sea que ya están a punto que se van, a pesar de que están torcidos, o van por un camino torcido, a eso me refiero, no torcidos. Pero date cuenta, ya no lo puedo cambiar, no, pero puedes apelar al trono de la gracia porque el Espíritu de Dios regrese a ellos. Aquí lo dice, entonces su espíritu volvió. ¿Cuántos de nuestros hijos, los hijos que conocemos o los hijos que hemos visto de otras familias que se alejan, andan ni siquiera quiero decirlo, pero la perversión sexual hoy en día es tan sucia que ha cautivado la mente de aquellos que un día conocieron lo que era tener el Espíritu de Dios en ellos. La entretención con esos juegos, una entretención que están atados, que no pueden vivir sin ellos. Prefieren dejar a un lado a sus hijos porque tienen una cita especial así como la tenemos nosotros hoy en día, para poder entrar, compartir la palabra del Señor, compartir el corazón de lo que Dios pone en nuestros corazones. Dejan al Espíritu, lo han dejado tiempo atrás. Lo han dejado a tal punto que hay una perversión, y no quiero decir inmoralidad o perversión sexual, de todo. Es triste. Adicciones.
porque tratan de llenar con esa adicción un vacío que como padres pasivos no llenamos en cierto punto de su vida en el trayecto desde su punto que nació a los 13 años, donde fueron dañados, donde fueron marcados, donde se abrió puertas para que ellos fueran ellos mismos los que sacaran para afuera al Espíritu Santo de sus mentes, de su cuerpo y de sus corazones. Habiéndole entregado voluntariamente en un conocimiento total el corazón. Aquí dice que la niña estaba muerta. ¿Cuántos de ellos, hermanos? Y se los digo de corazón, en tantos lugares que he ido con gente que hablo, conforme crecen, ese alejamiento que tienen, pero es un corazón de piedra que vuelve a regresar, que ya no oran, ya no saben, hasta se burlan. Lo he visto, lo he vivido, lo sigo viendo. Gente que he conocido, jóvenes, en diferentes partes, alejados totalmente, muertos. Pero aquí dice así, entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Lo que queda en la familia, hermanos. Y todos tenemos. Pero es bastante de un corazón humilde pedir ayuda. De un corazón, podría repetir como muchos dicen, contrito y humillado. Pero quiero llegar al punto. Esos moretes que los niños hoy en día, conforme van creciendo o han crecido, se han alejado de tal manera que el corazón está tan duro como una piedra, es debido a los moretes que pasaron en ese periodo de tiempo. Desde que nacieron a la edad de 13 años fueron lastimados muy fuertemente. Hay momentos donde tenemos que pedir perdón, hay momentos donde tenemos que arrepentirnos, pero hay muchos lastimados que se han convertido, se han alejado, drifted, han dejado que las olas del mundo los jalen al medio del mar. Y hay tanto dolor adentro de ellos que por medio de las adicciones complacen la carne y no complacen al espíritu. Están muertos en vida. Hacen esfuerzos y claro, no estoy diciendo que no vayan a ser profesionales, que vayan a estudiar, que siguen para adelante. Pero lo que fue Cristo Jesús para ellos en tiempos de juventud están muertos. Lo vivo, lo oigo, he platicado, gentes con todas partes del mundo, por donde he andado. Siempre tenemos unas oraciones con grupos, aún donde he ido en diferentes estados aquí en Norteamérica, en Guatemala, en México. Me cuentan pastores de Oaxaca, me cuentan pastores de Puebla, que oramos por lo menos una vez cada 3 semanas en Nuevo Laredo, que vienen a aprender acerca de la guerra espiritual, los cambios que han habido tan fuertes debido a que se han alejado. Y el corazón está muerto a Cristo Jesús. Y así como dice, el espíritu volvió, así se ha alejado el espíritu de ellos, el espíritu de Dios de ellos. Cuando hubo gozo en un principio y era aquello, hoy en día les daba la analogía de lo que sucedió con los árboles, con esta frisada o como queramos llamarle, este paso que hubo de frío. Estamos pasando por los tiempos tan dificultosos que quizás no nos hemos dado cuenta de la importancia que es tener esa relación viva con Cristo Jesús. Esa relación íntima.
Si no mal recuerdo, hace 2, 3 años atrás hubo una película acerca donde una señora tenía un cuartito en su cuarto donde ponía notas por quién oraba, esto y el otro. Yo no te digo que tengas un cuartito, pero toma un tiempo para preguntarle a Dios en dónde puedes todavía tener reconciliación para guiar a aquellos que se han alejado. Porque en cada casa más de alguien hay que se ha alejado. Aún nosotros, por la falta de congregarnos, se va alejando, se va alejando, se va alejando. Lo que es la palabra del Señor, lo que es la alabanza, lo que es la adoración. Imagínate por un momentito en esos documentales que vemos en las televisiones o en películas que hemos visto donde se mira el campo lleno de árboles. Podría decir, aquí en los Estados Unidos se mira mucho en las películas. Podría decirte también lo que es Canadá o en Alaska, en esos documentales que vemos tan bonitos. Si te das cuenta, todos los árboles buscando. No van torcidos, van buscando las alturas del cielo para dar y declarar la honra y la gloria a un Dios todopoderoso que los creó. Aún palmeras que he visto que crecen torcidas, pero al final se van buscando las alturas, los cielos, the heavens, los cielos. Si tú declaras en tu casa a Jesús, lo invitas a Jesús, hazlo. ¿Qué te cuesta, como lo he hecho o como lo hemos hecho o como los he guiado a hacer, tomar un poquito de aceite en reverencia a Abba, a un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en los dinteles de tu puerta? Nunca se me va a olvidar una dedicación de un orfanatorio, por cierto, en la India. Lo más célebre para ellos fue ver llegar al dintel de la puerta principal y orar ahí. Porque para ellos es lo más importante, es invitar a Cristo Jesús que entre, y cuando Él entra, entran ellos, con devoción al punto que se quitan, no voy a decir zapatos, sandalias las más viejitas que puedas imaginarte. No se me olvida un niño que tenía el brazo totalmente doblado, quebrado, y así se le quedó porque lo habían tirado en el basurero. La madre lo tiró al basurero y una carreta le pasó y le quebró el hueso. Hasta que alguien lo encontró y lo llevó al orfanatorio. Y conforme fueron construyendo el orfanatorio, ese niño fue el primero en pasar para darle gratitud a Dios porque le había dado un hogar que nunca tuvo. De un basurero a un hogar, ese niño entró llorando, pero de gratitud. Nunca se me va a olvidar aquel niño. Hoy en día tus hijos entran y salen de la casa y ni siquiera te saludan, ni siquiera te bendicen y ni siquiera te participan a dónde van y lo que hacen. Cuando hay otros que tanto necesitan. Unge el dintel de tu casa con un poquito de aceite y declara la presencia de Jesucristo, porque tú lo has invitado, que regrese a los corazones de aquellos que se han alejado, que regrese a los corazones de aquellos que han endurecido. Pero es hora de nosotros, en vez de ser pasivos, que seamos unos padres protectores, que tomemos la autoridad que Dios nos ha dado. Madres solteras, háganlo. Padres solteros, porque sé que hay. O familias, únanse juntos. Jesucristo llama, lo dice aquí claro. Entrando en la casa no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, Jacobo, Juan y al padre y a la madre de la niña. Invita a Jesús que entre a tu casa, porque se ha alejado. Quizás has estado muy ocupada, quizás has estado y te sientes sola.
Y a veces sientes esa soledad donde la presencia de Jesucristo hace falta. Un padre que le clamaba a Jesucristo bajó en humildad a los pies de Cristo para que fuera a la casa, porque la niña estaba enferma. Alguien llega y le dice, ya no te preocupes, no lo molestes, ya se murió, ella solo duerme. Para Jesucristo nunca es demasiado tarde, pero es que nosotros, que en vez de ser pasivos, tomemos esa iniciativa, aún con los nietos. Si la falta de conocimiento de tu hijo o de tu hija y los nietos, no. Toma tú la iniciativa de ungir, invitar a Jesucristo que regrese. Invítalo para que el Espíritu vuelva. Acuérdate que mismo Jesucristo dijo, el reino de mi Padre a los niños les pertenece. Si es oportunidad, porque todavía están pequeños. Y si no, poder comenzar a orar por ellos. No, ya están grandes, ellos ya saben lo que hacen. Es la mayoría de las respuestas que oímos. Ellos no saben lo que hacen. El orgullo y la soberbia debido a tantos moretes o tantas heridas en el trayecto de nacimiento a los 13 años ha sido tan duro que se han endurecido. Han puesto una capa protectora como de plomo alrededor de ellos. Hasta aquí me pueden conocer, pero de aquí para acá porque me ha lastimado mucho. Toma el lugar, en este caso, de Jairo. Invita a Jesús, invítalo, ven a la casa, unge, declara, el reino de Dios es tu casa, es parte del reino de Dios. Invítalo que regrese. Los tiempos por venir no son nada sabor a miel. Déjame decirte, no son sabor a miel. Los tiempos que vienen son más dificultosos de los que te puedas imaginar. Y si no lo haces a tiempo, va a haber crujir de dientes. Crujir de dientes. Debemos ser, quizás lo repita mucho, proactivos, pero al mismo tiempo ser padres protectores. No importa la edad de la nena o la edad del nene. Estuvieron 9 meses entre el vientre y el padre los procreó. De tomar la autoridad de invitar de regreso a Cristo. Ven a mi casa, ven, unge. No vas a tirar una botella entera de aceite, pero con un poquito. Es el símbolo de lo sagrado que es tu casa, porque es parte del reino. Y si hay telarañas o si hay cosas que limpiar, sácalas para afuera. Lo que ofende a Dios, porque a veces hay. Límpialo. Comencemos a clamar juntos. Escrito está que dice, busca del reino de Dios primero y todo lo que es justo. Tú sabes de justicia porque si has escuchado por lo menos las enseñanzas en el último año, que serían 25, 26 enseñanzas los martes, o si no, los domingos, porque no hemos parado. Y la pregunta era de todo eso que has aprendido, ¿cómo lo has aplicado? ¿Qué has hecho? Yo sé que te gozas escuchando la palabra, hace sentido, pero ¿cómo lo aplicamos? Quizás esta enseñanza haya sido una de las mejores que tanto necesitábamos escuchar porque hemos fallado. Y los niños andan, déjame decirte, andan en el mundo, andan atados a la perversión del mundo, andan en cosas que ni tú ni siquiera sabes en lo que están. Porque cuando regresan con la carita bonita de la que te gusta verlos y te encanta. Y qué bueno, están bien. Pero por dentro, déjame decirte, hay mucha perversión. En el mundo hay mucha perversión. Y es hora que nosotros como padres, como abuelos, como pastores, como copastores, aquellos que ayudan en la iglesia, miremos y oremos por aquellos,
que sabemos que andan mal, comenzando con los nuestros. No, que ya están grandes, que ya tienen hijos. Ora por ellos. No te des por vencido. No, ellos ya saben lo que hacen. Ellos ya tienen sus hijos, ellos ya tienen sus experiencias. Tú los procreaste como padre. Y tú como madre los llevaste 9 meses. Yo sé que la palabra dice dejarán padre y madre, pero lo que salga de tu boca es para bendecir o para maldecir. Bendice, comienza a bendecir, porque lo que viene no es nada bonito, ni nada barato. Te digo, de todo corazón, comencemos a orar por nuestros hogares antes que la muerte entre a destruir. Ay, pastor, esto es demasiado duro como está. Hemos visto, con la pandemia hemos visto el espíritu de muerte entrar, robar, querer matar. No ha podido con aquellos que están enraizados en la roca. Pero nuestros hijos, los nietos, hay que orar por ellos. Las adicciones, las ataduras a las adicciones son tan fuertes que vuelvo a repetir, cuando regresan a casa con esa sonrisita y la bienvenida y un besito y que todo está muy bien, pichi pichi, déjame decirte, no todo tiene sabor a durazno dulce. Con lo que se ve, con lo que se oye, con lo que he visto, con lo que he participado. No. Les aconsejo, hermanos, es hora de orar por el hogar. Y si tú rentas, por decirlo así, bueno, aquellos que todavía nosotros estamos pagando casa, esto, el otro, pero es tu techo, es tu hogar. Es lo que te da temperatura caliente cuando hay frío y te da temperatura fría cuando hay mucho calor. Es tu hogar. Es de que le has aumentado una cosita, le has aumentado otra cosa. Me refiero a un mueblecito, una camita y todo. Es tu hogar. Ora por él. Úngela, el cincel, el paral de la puerta. Invita a Jesucristo, como lo invitaban aquí. Inviten a Jesucristo que regrese. Porque en muchas casas se ha alejado. Se ha alejado. Cualquier pregunta o para no hacerlo más extenso, porque creo que ya se me pasó un poquito el tiempo de la hora. Pueden llamarme, podemos platicar, podemos orar, pero es necesario, porque en muchos, y vuelvo a hacer énfasis, en muchos casos, bueno, pues que la hija ya se fue y la hija no, comiencen a orar por la hija. Comiencen a orar por los nietos, comiencen a orar por el hijo, comiencen por los que se han alejado totalmente, hermanos. Seamos realísticos, no seamos ya protectores o justificadores, porque eso es lo que puedo ver exactamente ahorita a alguien que está justificando todo. No, pues ya se fue, pues ellos ya tienen su hogar, eso ya no es mío, es tuyo porque lleva tu sangre. Y tienes como padre hasta el último respiro tuyo, respirar y decir y clamar a ese varón o a esa varona que es tu hijo, a pesar que se fue hace tiempo, declararlo libre de las manos de Satanás. Te pido en el nombre de Jesús que comiences a meditar en esta prédica o en esta enseñanza, porque es demasiado, para que no digas después, ya es demasiado tarde. Cuando nos juntemos en un funeral, o nos juntemos y miremos la destrucción, porque lo que viene está peor. Vamos a orar, ¿sí? Padre, te doy gracias por esta enseñanza, porque me has abierto los ojos, Dios Padre. Es hora de comenzar a llamar a Cristo Jesús de regreso a casa, como lo hizo Jairo. Que regresara el Espíritu a revivir a su hija, a su niña. Y cada niño, cada hijo, cada hija es un niño o una niña de tus ojos, en cuales tú has puesto de tu Espíritu.
y en casos fuertes se ha alejado por totalidad, porque el Espíritu de Dios no puede vivir donde hay tanta oscuridad y tanta perversión. Declaro en este momento, Dios Padre, que todos los juegos que se hagan por medio del Internet queden destruidos, tanto en la mente como en los aparatos. Que sea tu mano bendita destruyendo todo eso, Dios, y que pongas una carga en cada uno de los jóvenes, en cada uno de los niños, en cada una de las niñas, en querer conocer e invitar a Cristo Jesús de regreso al hogar. Que las discusiones entre los padres, entre los hijos y padres, cese, porque ha llegado al colmo de palabras muy fuertes. Y a veces decimos lo que hiere tan profundo que deja marcado con moretes. En el nombre de Jesús yo bendigo cada hogar que nos ha escuchado. Bendigo y declaro cada respiro aliento de vida, y que esta noche cada uno de mis hermanos caiga en un profundo descanso. Pero en ese proceso seas tú, Dios Padre, por medio de tu Espíritu, que ministre por medio de sueños, revelaciones de cómo seguir unidos en oración por los hijos. En el nombre de Jesús lo declaro. Amén. Gracias, hermanos, por sintonizar. Les bendigo y vuelvo a repetir, cualquier pregunta, cualquier cosa, conocen mi teléfono, conocen la iglesia, con el mayor de los gustos. Yo estoy para servirles. Bendiciones. Se les ama. Una feliz noche.